Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración detallada. Hoy ponemos la lupa sobre los planes de igualdad en las empresas españolas. ¿Son simplemente un trámite legal más o esconden algo más profundo? Nuestra misión hoy es entender por qué una empresa decidiría, digamos, voluntariamente meterse en esto. ¿Y qué se juega si decide mirar para otro lado? Vale, pues vamos a meterlos en harina. Empecemos por la parte amable, si te parece. Más allá de la obligación legal pura y dura, ¿qué incentivos tiene una empresa para dedicar tiempo y recursos a un plan de igualdad? Pues mira, la primera fuente que manejamos subraya varias ventajas que la verdad no son menores. Y lo interesante es que no habla solo de justicia o equidad, que también, sino de impacto directo en el negocio. Habla de crecimiento y de competitividad. O sea que va más allá de la imagen o de lo políticamente correcto. Exacto. Los beneficios que se mencionan son bastante concretos. Primero, hablan de un aumento de la productividad. La lógica es sencilla. Un ambiente de trabajo donde la gente se siente incluida, tratada con justicia, pues está más motivada, rinde más. Y hay mejor rollo en general, supongo. Eso es. Y segundo, algo muy práctico, obtener puntos extra en licitaciones. Parece que muchas administraciones públicas, y ojo, también algunas empresas privadas, valoran positivamente que tengas un plan de igualdad al contratar. O sea que puede ser una ventaja para conseguir contratos. Interesante. Sí. Tercero, mencionan el acceso a la red DIE. La red DIE. Sí, por lo visto es como un distintivo, ¿sabes? Algo que da prestigio, como una medalla para empresas que se toman en serio la igualdad. Cuarto, una posible reducción del absentismo laboral. Dicen que un buen clima laboral, justo y saludable, pues reduce las bajas. Lógico. Quinto, el argumento más obvio pero fundamental, cumplir la ley y, claro, evitar sanciones. Evidentemente. Y, por último, el acceso a ciertas subvenciones y concursos públicos. A veces, tener un plan de igualdad es directamente un requisito para poder participar. Aquí es donde la cosa se pone interesante, de verdad. Porque ya no estamos hablando solo de evitar multas, que bueno, eso siempre está ahí, sino de conseguir una ventaja competitiva real y de mejorar cómo funciona la empresa por dentro. La fuente incluso da un dato muy práctico. Menciona que la Confederación Regional Empresarial Extremeña, la CREX, ofrece ayuda gratuita para implementar estos planes. Exacto. O sea que te lo ponen fácil, o al menos te ayudan. Justo. La perspectiva que transmiten es que no es un gasto, es una inversión estratégica. Mejora el ambiente interno, sí, pero es que también te abre puertas para crecer, para tener más éxito. Y además, claro, está la contribución a una sociedad más justa, que ese es un principio que, no olvidemos, está en la base de nuestro sistema legal. En la Constitución, ¿no? Sí, en la Constitución, el artículo 14, igualdad ante la ley, y el 9, que habla de que los poderes públicos tienen que remover los obstáculos para que esa igualdad sea real y efectiva. Entendido lo de los beneficios. La verdad es que son unos cuantos y bastante tangibles. Pero claro, todo esto se apoya en una base legal. ¿Cómo es ese entramado normativo que obliga a las empresas a moverse en esta dirección? Porque una cosa son las buenas intenciones y otra la letra pequeña de la ley, ¿no? Pues sí, hay un marco legal potente detrás. Aparte de la Constitución, que ya hemos mencionado, hay una influencia clara de la Unión Europea. Está la Carta de Derechos Fundamentales, varias directivas que empujan la no discriminación como un valor clave. Vale, la UE como siempre marcando pauta. Sí. Pero en España, una ley que parece central, según las fuentes, es la Ley 15/2022. Esta busca una protección integral contra la discriminación por cualquier motivo. Intenta ser muy amplia, ¿sabes? Y define conceptos importantes, que es discriminación directa, indirecta, por asociación, que se considera acoso, y refuerza específicamente el derecho a la igualdad en el trabajo. ¿Y cómo se traduce todo eso en obligaciones concretas para las empresas? Porque del marco general a las tareas del día a día, a veces hay un trecho. ¿Qué tienen que hacer sí o sí? Pues las fuentes detallan una lista considerable de deberes. El primero, y el más conocido, es el Plan de Igualdad. El famoso plan. Ese mismo. Obligatorio para empresas con más de 50 personas en plantilla, desde marzo de 2022, ¿eh? Aunque, ojo, también te lo puede exigir tu convenio colectivo, o incluso imponértelo la autoridad laboral si te han sancionado por algo relacionado. Hay un Real Decreto específico, el 901/2020, que regula cómo deben ser estos planes.
con su diagnóstico, medidas, seguimiento. Vale. Más de 50 trabajadores. Plan obligatorio. Entendido. ¿Qué más? Segundo, y esto remarcan que es crucial, el registro retributivo. Registro retributivo. Atención, esto es obligatorio para todas las empresas, da igual si son grandes o pequeñas. Para todas. Incluso una con 3 empleados. Para todas. Lo exige el Estatuto de los Trabajadores, artículo 28.2, y lo desarrolla otro Real Decreto, el 902-2020. Básicamente obliga a tener un documento que muestre los sueldos medios, los complementos salariales, las percepciones extrasalariales, todo, pero desglosado por sexo y por categoría profesional, grupo o puesto de trabajo de igual valor. ¿Desglosado por sexo? Sí. Y la plantilla tiene derecho a conocer esa información a través de sus representantes legales. O sea que cualquier empresa, por muy pequeña que sea, tiene que tener este registro de sueldos por sexo. Eso suena a una carga administrativa importante, ¿no? Sobre todo para las pymes. ¿La fuente da alguna pista sobre cómo se está llevando esto a la práctica? La fuente no entra mucho en los detalles prácticos de la implementación en pymes, la verdad. Se centra más en la obligación legal en sí y en su desarrollo normativo. Lo que sí destaca es la universalidad de esta medida. Es para todas, a diferencia del plan de igualdad, que es a partir de 50. Y ligado a esto viene la tercera obligación, la auditoría retributiva. Auditoría. Suena más serio todavía. Y lo es. Esta sí es solo para las empresas obligadas a tener plan de igualdad. Va más allá del simple registro. Exige analizar si hay brechas salariales entre hombres y mujeres para trabajos de igual valor y si las hay y no están justificadas objetivamente, obliga a crear un plan de acción para corregirlas. O sea, no basta con saber cuánto se cobra. Hay que ver si hay diferencias y por qué. Exacto. Y aquí hay un punto legal muy relevante que mencionan las fuentes. Si la auditoría detecta una diferencia salarial injustificada, la ley presume que hay discriminación por razón de sexo. Presume. ¿Qué significa eso? Pues significa que es la empresa la que tiene que demostrar que no es así, que esa diferencia tiene una causa objetiva, razonable y ajena a cualquier discriminación. Es lo que se llama inversión de la carga de la prueba. Entendido. O sea, que si los números no cuadran, la pelota está en el tejado de la empresa para demostrar que no hay discriminación. Eso sí que cambia las reglas del juego, ¿no? Vale, tenemos plan. Registro para todas, auditoría para las obligadas al plan. Parece una lista larga ya. ¿Hay más deberes en la lista según las fuentes? Pues sí, hay más. Cuarto, el protocolo contra el acoso sexual y por razón de sexo. Otro clásico. Pequeñas. La Ley Orgánica 3/2007, la de Igualdad Efectiva, ya lo decía en su artículo 48, exige tener un procedimiento claro, que incluya desde definir qué conductas son acoso hasta establecer medidas para prevenirlo, también canales seguros para denunciar y las posibles sanciones internas si ocurre algo. Vale, protocolo antiacoso para todas. Siguiente. Quinto, algo que quizás pasa más desapercibido. Integrar la perspectiva de género en la prevención de riesgos laborales. ¿Eso qué es exactamente? Pues no se trata solo de mirar si un trabajo es peligroso en general. Hay que analizar si hay riesgos específicos o diferentes para hombres y mujeres, y las fuentes mencionan explícitamente incluir la posible violencia sexual como un riesgo laboral más a prevenir. Entiendo, mirar los riesgos con gafas de género, por así decirlo. Sí lo presentan como una herramienta clave, para prevenir problemas y crear conciencia en la plantilla. Formar e informar, vamos. Eso. Séptimo, hay obligaciones específicas sobre violencia de género. Por un lado, una ley reciente, la Ley Orgánica 10/2022, obliga a las empresas a promover condiciones de trabajo que eviten delitos contra la libertad sexual. Y por otro, se espera que acompañen y apoyen a las trabajadoras que puedan ser víctimas de violencia de género, incluso si la violencia sucede fuera del trabajo, pero les afecta laboralmente. Aunque pase fuera. Sí, tiene repercusión en el trabajo. Mencionan que el Ministerio de Igualdad ha estado vigilante con el cumplimiento de esto. Han hecho campañas de seguimiento. Vale. Y parece que el panorama siga evolucionando, ¿verdad? Hay una nueva área de obligaciones que está también cobrando fuerza. Efectivamente. El octavo punto es la inclusión LGTBI+. Hay una ley reciente, la Ley 4/2023, y su desarrollo reglamentario. Bueno, la fuente menciona un RD 1906/2023, que entraría en vigor en octubre de 2024, aunque ahí podría haber una errata en el año. Quizás sea posterior. Ajá.
El caso es que exigen a las empresas, sobre todo a las de cierto tamaño, un conjunto de medidas planificadas para garantizar la igualdad de las personas LGTBI+. Es algo parecido a un plan de igualdad, pero enfocado en la diversidad sexual y de género. ¿Y qué tipo de medidas incluye? Pues de todo un poco. Asegurar igualdad en el acceso al empleo, en la promoción, usar un lenguaje inclusivo, fomentar entornos respetuosos, reconocer permisos específicos si es necesario, prestar atención especial a las necesidades de las personas trans y, por supuesto, tener medidas disciplinarias internas contra cualquier discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género o características sexuales. Madre mía, es un listado bastante exhaustivo, la verdad. Con tanta obligación encima de la mesa, la pregunta es obvia. ¿Qué pasa si una empresa decide no cumplir? ¿O cumple a medias? ¿O solo sobre el papel? ¿Cuáles son las consecuencias reales más allá de tener un documento guardado? Aquí es donde entra en escena la normativa sancionadora. La principal referencia, según nos cuentan las fuentes, es el Real Decreto Legislativo 5002. Es la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, la famosa LISOS. La LISOS, sí. Aunque la Ley 15-2022, la de Igualdad de Trato, tiene su propio sistema de sanciones administrativas general. En lo que respecta al ámbito laboral, la LISOS es la que manda. Por ser más específica, aclaran que no te pueden sancionar dos veces por lo mismo, Se aplica la norma laboral. Vale, la LISOS es la clave en lo laboral. Exacto. Y lo interesante es ver qué considera la LISOS como infracción en materia de igualdad. Se clasifican en graves y muy graves. Por ejemplo, no cumplir con las obligaciones sobre planes y medidas de igualdad que marcan la Ley Orgánica 3/2007, el Estatuto de los Trabajadores o tu convenio. Eso se considera una infracción grave. Está en el artículo 7.13 de la LISOS. Infracción grave. ¿Y las muy graves? Esas suelen ser las peores. Pues sí, las muy graves están en el artículo 8 de la LISOS y son las que realmente imponen. Aquí entran cosas como tomar decisiones unilaterales en la empresa que discriminen directamente o indirectamente por sexo, orientación sexual, expresión de género o incluso como represalia si alguien reclama sus derechos. Eso es el artículo 8.1.2. También el acoso sexual. Si ocurre en el ámbito de dirección y no se hizo nada para evitarlo, muy grave. Artículo 8.13. Acoso sexual desde arriba o el acoso por razón de sexo o por cualquier otra causa discriminatoria. Si la empresa lo sabía y no actuó para impedirlo, también muy grave. Artículo 8.13 bis. Y muy importante, no elaborar o no aplicar el plan de igualdad cuando es obligatorio. O tenerlo, pero que sea un mero paripé que incumpla manifiestamente lo exigido. Eso también es muy grave. Artículo 8.17. Vale, o sea, no tener el plan o tenerlo mal hecho puede salir muy caro. Y estamos hablando de multas que duelan. Porque a veces las sanciones son más bien simbólicas. Pues según las fuentes, en este caso de simbólicas tienen poco. Las cifras que maneja la LISOS en su artículo 40 son considerables. Las infracciones graves pueden ir desde 751 hasta 7.500 euros. Bueno, 7.500 ya empieza a picar. Pero es que las muy graves, ojo, el rango va desde 7.501 hasta 225.018 euros. ¿225.000? Madre mía, ya hablamos de cifras muy serias. Muy serias. Además, estas multas no son fijas, se gradúan. El artículo 39 de la LISOS dice cómo hay criterios para decidir si te ponen la mínima, la media o la máxima dentro de ese rango enorme. Miran si ha habido negligencia o intencionalidad, a cuánta gente ha afectado, el daño causado, si has intentado ocultarlo o si ya te habían advertido antes y no hiciste caso. Entiendo, no es automático. Depende de la gravedad y la actitud. Exacto. Y mucho cuidado con la reincidencia. El artículo 41 lo deja claro. Si te sancionan con una resolución firme por una infracción y en menos de un año, 365 días, vuelves a cometer otra del mismo tipo y naturaleza, ¿Qué pasa? pues que la multa de la segunda se puede duplicar. Siempre dentro del máximo legal que te he dicho, claro. El doble. El mensaje parece claro. Es mejor ponerse las pilas y no repetir. Totalmente disuasorio, sí. Pero comentabas antes aquello de la zanahoria y el palo. Supongo que el palo no es solo la multa directa, ¿verdad? Las fuentes sugieren que hay más consecuencias si no cumples.
Correcto. Y pueden ser incluso más dolorosas para la empresa que la multa en sí. Hablan de sanciones accesorias. Están en el artículo 46 bis de la LISOS y se aplican sobre todo para las infracciones muy graves, como discriminación o acoso. ¿Y qué tipo de sanciones son esas? Pues una de ellas es la pérdida automática y proporcional de ayudas públicas, bonificaciones y beneficios de programas de empleo que la empresa estuviera recibiendo. ¿Pierdes las ayudas? Sí. Y lo peor es que puede ser con efecto retroactivo. Desde el momento en que cometiste la infracción, te pueden reclamar lo que ya te dieron. Eso sí que duele. Y no solo eso, también te pueden excluir de poder acceder a futuras ayudas o beneficios de este tipo durante un tiempo. Puede ir de 6 meses a 2 años, sin poder pedir nada. Hay un detalle curioso que mencionan. En algunos casos de infracción grave por discriminación de sexo, en lugar de quitarte las ayudas directamente, te pueden obligar a hacer y aplicar un plan de igualdad si no lo tenías antes. Como una especie de... Sanción sustitutoria. una segunda oportunidad, digamos, algo así. Pero ojo, si luego incumples esta obligación sustitutoria de hacer el plan, entonces sí que te aplican la pérdida de ayudas original. Es una segunda oportunidad muy condicionada. Vale, o haces el plan bien o te quedas sin ayudas. Exacto. Y hay otra consecuencia importante que está fuera de la LISOS, pero que mencionan: la prohibición de contratar con la administración pública. No poder presentarte a concursos públicos. Eso mismo. El artículo 71 de la Ley de Contratos del sector público lo contempla. Si te han sancionado por infracciones graves o muy graves relacionadas con la igualdad LGTBI+, o si eres una empresa de 50 o más trabajadores y no tienes el plan de igualdad obligatorio, puedes encontrarte con que no te puedes presentar a contratos públicos. Para muchas empresas, esto puede ser un golpe muy, muy duro. Sin duda, para las que dependen mucho del sector público es casi una sentencia de muerte. Y más allá de las sanciones administrativas, de la LISOS, de las ayudas, de los contratos, ¿qué pasa si una persona afectada decide ir a juicio? La vía judicial. Esa es la otra gran vía de consecuencias, claro, y las fuentes la destacan mucho. Cualquier decisión de la empresa que se considere discriminatoria, ya sea un despido, no dar una promoción, asignar peores tareas, lo que sea, puede ser declarada nula por un juez. Nula. Nula, basándose en la Ley 15/2022 y en la normativa laboral. La nulidad significa que esa decisión se considera como si nunca hubiera existido. En un despido, por ejemplo, implicaría la readmisión obligatoria y el pago de los salarios que se dejaron de percibir. Readmisión. Eso ya es gordo. Normalmente, esa nulidad va acompañada de una indemnización por los daños causados, no solo los económicos evidentes, sino también los daños morales. Daños morales. Se cuantifican mucho. Pues las fuentes citan ejemplos donde las indemnizaciones por daño moral han llegado a los 20.000 euros. No es moco de pavo, ¿eh? 20.000 euros por daño moral. Sí, es una cantidad respetable. Además, volvemos a ese punto clave que mencionamos antes al hablar de la auditoría retributiva, la inversión de la carga de la prueba. Si una persona, trabajadora, presenta ante el juez indicios sólidos de que ha sufrido discriminación, es la empresa la que tiene que demostrar que su actuación fue por motivos objetivos, razonables, justificados y totalmente ajenos a cualquier discriminación. Lo cual facilita mucho las reclamaciones judiciales para la parte trabajadora, imagino. Muchísimo. Le da la vuelta a la situación probatoria habitual. E incluso los propios planes de igualdad, si no cumplen los requisitos legales, por ejemplo, si no se negociaron correctamente con la representación legal de los trabajadores, o si en la práctica se ve que son papel mojado, que no sirven para atajar la discriminación, pueden ser impugnados en los tribunales, por ejemplo, por los sindicatos. O sea que hasta el plan te lo pueden tumbar si no está bien hecho o no funciona. Exacto, no vale cualquier cosa. Bueno, pues haciendo balance de todo lo que hemos analizado, queda claro que implementar medidas de igualdad, según estas fuentes que hemos visto de Crex TV, no es solo para cumplir y evitar problemas. Hay beneficios reales. Hablamos de productividad, de competitividad, de mejor ambiente de trabajo. Pero por otro lado, las aplicaciones son muchas y muy concretas. Planes para algunas empresas, registro salarial para todas, protocolos de acoso universales, la perspectiva de género en prevención, la nueva normativa LGTBI+. Es un paquete completo, ¿eh? Exactamente. Es un paquete muy completo. Y la otra cara de la moneda es que el incumplimiento pues sale caro. Las multas de la LISOS pueden ser muy altas, sobre todo las muy graves, y si eres reincidente.
Pero es que además te arriesgas a perder ayudas públicas, a no poder contratar con la administración o a que un juez anule tus decisiones y te condene a pagar indemnizaciones importantes. Claramente, el enfoque ha pasado de ser una obligación meramente formal a convertirse en un elemento estratégico y de gestión de riesgos fundamental para cualquier empresa. Y no hay que olvidar el lado positivo que también destacan las fuentes, como ese distintivo de igualdad, que premia a las empresas que van más allá del mínimo exigido, demostrando un compromiso real. Eso también es un incentivo. Sin duda. Todo esto nos deja una reflexión final en el aire, yo creo. Con este panorama legal tan complejo, con la inversión de la carga de la prueba, las posibles sanciones que son tan altas, ¿cómo pueden las empresas asegurarse de que el cambio sea real? De que la cultura interna mejore de verdad y no se quede solo en tener un plan muy bien redactado o guardado en un cajón? ¿Qué sesgos invisibles, de esos que quizás no están escritos en ninguna ley pero hacen daño igual, podrían seguir ahí, latentes? ¿Y cómo detectarlos antes de que exploten y generen problemas? Problemas tanto para las personas como para la propia reputación y viabilidad de la empresa. Ahí queda eso para seguir pensando. Gracias por acompañarnos en este episodio de Igualdad en Acción, una iniciativa de la CREEX dentro del proyecto Impulso a la negociación de planes de igualdad de la Dirección General de Trabajo, financiado por la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital de la Junta de Extremadura. Recuerda que puedes encontrar más recursos en creex.org/planes igualdad.